Hola, mi nombre es Oscar Perales y hoy voy a presentar mi evidencia de la materia de circuitos eléctricos. Para esta evidencia se nos pidió que analizáramos dos circuitos que realizamos en el laboratorio y explicáramos por qué se comportan de la manera en la que se comportan. Para empezar, se nos dio un circuito en serie, que contiene 5 LEDs y una fuente de voltaje. La fuente de voltaje pues, sería equivalente al panel solar que usamos en el laboratorio. Yo decidí hacerlo en multisim porque se me hace que es una manera más sencilla de explicar qué es lo que está pasando pues, en el circuito. Bueno, lo primero es que en los circuitos en serie la resistencia equivalente es igual a la suma de cada una de las resistencias. Los fabricantes generalmente dicen que cada LED tiene 150 ohmios de resistencia. Esto equivaldría a una resistencia equivalente de 750 ohmios. Nosotros sabemos que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia y la intensidad de la corriente es igual al voltaje por la resistencia. Esto significa, perdón, que la intensidad de la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Esto significa que entre mayor corriente haya, menor va a ser entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente. En este caso podemos notar aquí que la corriente pues va disminuyendo conforme va pasando pues cada uno de los componentes. Este, como dije anteriormente, pues cada LED tiene una especificación que dice que requiere tanta corriente, ¿no? Pero pues por la ley de Ohm podemos saber que la corriente pues es bastante pequeña. Aquí tenemos 2.42 nanoamperios, mientras que pues todavía vemos que también va a haber una caída de voltaje conforme va pasando por cada uno de los componentes. Este, es por esto que pues podríamos decir que debido a la poca corriente que fluye por este circuito, debido a la alta resistencia equivalente que tiene, pues ninguno de los LEDs podría encenderse o se encenderían de manera muy tenue. Por ejemplo, si llegáramos a cambiar este voltaje y lo multiplicáramos por 10, pues quizás en este caso sí se encenderían los LEDs, como lo podemos ver aquí, y subiría también la corriente que fluye por el circuito. Entonces, en resumen, debido a la alta resistencia equivalente que se encuentra en los circuitos en serie, la corriente es mucho más pequeña y no es suficiente para hacer que los LEDs se enciendan. Bueno, para el siguiente circuito se nos dio pues básicamente los mismos componentes, solamente que en este caso se encuentran en paralelo. Usé las mismas herramientas multisim y algunas mediciones para ver cómo se comporta el voltaje y la corriente en cada uno de los cables. Como sabemos, en los circuitos en serie, perdón, en los circuitos en paralelo, la resistencia equivalente equivale a la inversa de la suma de las resistencias. Entonces, la resistencia equivalente siempre va a ser menor que, pues, que cada una de las resistencias, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí tuviéramos una resistencia de 10 y aquí tuviéramos otra de 10, en este caso, pues la resistencia equivalente de estos dos sería mucho menor que, pues básicamente que 10. En este caso, pues podemos ver cómo el voltaje se va distribuyendo entre cada uno de los nodos. Por ejemplo, por aquí pasan 2.13 voltios, pero por aquí también pasan 2.13 voltios y aquí también pasan otros 2.13 voltios. Entonces, el voltaje se va a ir distribuyendo entre cada uno de los LEDs, al igual que la corriente. Este, la ley de Ohm nos dice también que pues entre menor sea la resistencia, mayor va a ser la intensidad de la corriente y por lo tanto pues vamos a tener una luz más brillante, ¿no? O sea, los LEDs van a brillar de mejor forma. Lo mismo pasa con el voltaje, ¿no? O sea, entre mayor sea la resistencia, menor va a ser el voltaje que pasa por los LEDs y por lo tanto pues van a brillar más tenue. En este caso, como tenemos resistencias equivalentes menores, pues el voltaje, perdón, la corriente es mayor y por lo tanto los LEDs sí cuentan con la suficiente energía eléctrica para iluminarse. Bueno, lo siguiente que se nos pregunta es por justificar por qué en ambos de estos circuitos no se usa una fuente de voltaje para alimentarla. Se usa una fuente de voltaje para alimentarla en vez de una fuente de corriente. Bueno, esto puede ser explicado pues de una manera muy sencilla. Bueno, principalmente es por la disponibilidad, ¿no? O sea, generalmente es mucho más común ver fuentes de voltaje que ver fuentes de corriente. Son más baratas y están más disponibles en el mercado. Este, También esto podría ser ya que son más fáciles de controlar. En un circuito que tiene LEDs, lo que nos interesa, eh, perdón, sí, en un circuito que tiene LEDs, generalmente los fabricantes y las especificaciones de los LEDs piden un cierto voltaje específico. Entonces es más fácil
otorgar el voltaje específico utilizando una fuente de voltaje, pues ya que ahí puedes nivelar el voltaje que utilizando una fuente de corriente, que eso podría hacer variar, pues otras, que eso podría hacer que quizás si tú le pones un amperio y alguna de las resistencias está mal, no sé, podría hacer que el circuito explote o se queme algún componente. Y bueno, por último, se nos pide que seleccionemos los conceptos que se deben utilizar para analizar los circuitos implementados en el problema. Como expliqué anteriormente, la ley de Ohm pues, es básicamente la base de, pues, esta explicación de voltaje es igual a... El voltaje es igual. Bueno, esta es la base de todos estos. También la ley de Kirchhoff que nos explica que todos los corrientes y todos los voltajes que entran a un nodo, la suma de todos los voltajes y todas las corrientes que entran y salen de un nodo va a ser igual a cero. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos 5 voltios entrando por aquí, tienen que salir 2,5 por aquí y 2,5 por aquí. Bueno, también el análisis de nodos, pues es muy parecido a lo que acabo de decir, y el análisis de mallas, pues también nos serviría para analizar cuánto es la corriente que está pasando por esta malla, cuánto está pasando por esta malla, y así sucesivamente. Creo yo que la superposición en este ejercicio, pues no es tan necesaria, o pues quizás sería complicar de más los ejercicios, y la transformación de fuentes, pues lo mismo. Equivalentes de Thevenin y Norton, pues los podríamos utilizar, pero pues al ser un circuito pues realmente nada complejo, o muy poco complejo, pues también creo que sería simplemente complicarnos más la vida para el análisis y la resolución de estos circuitos. Y bueno, eso ha sido toda mi parte. En conclusión, pues podemos observar por qué estos LEDs sí se prenden debido a que se encuentran en paralelo y por qué estos LEDs no se prenden porque están en serie.